Les damos la bienvenida a todas y a todos a este Maratón por el Acceso a la Justicia versión 2021, actividad con la cual las corporaciones de asistencia judicial del país conmemoramos el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en las páginas de Facebook de CAJTA, CAJVAL, CAJMetro y CAJBiobío. En este módulo, denominado Evitando el Maltrato a las Personas Mayores, participan profesionales de las 4 corporaciones de asistencia judicial del país. Presento en primer lugar a Daniela Silva, abogada de CAJ Metropolitana. Además a Carmen Moreno, que es abogada de CAJVAL. Y también a Marcelo Sarabia, abogado de la CAJBiobío. Y por supuesto que les habla Alexandra Quiroga, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta. Bueno, el objetivo de esta actividad es dar a conocer la importante labor desarrollada por las corporaciones de asistencia judicial, servicios públicos, profesionales, gratuitos y especializados comprometidos con el acceso a la justicia de las personas. Informarles además que pueden realizar sus consultas a través de los chats disponibles en cada página de Facebook en la que hoy estamos transmitiendo en vivo y recordarles que este maratón considera además otras charlas que se desarrollarán durante el día y que pueden revisar en los afiches publicados en nuestras redes sociales. Bueno, demos inicio a esta conversación. Queremos informar nosotros a la comunidad que existen estas unidades jurídicas integrales de las personas mayores de la Corporación de Asistencia Judicial a nivel nacional y que comenzaron a funcionar desde el mes de octubre del 2020 y están conformadas por un abogado y un asistente social. Pero lo principal, antes de dar lugar a cualquier tema, es definir quién considera a nuestro país como persona mayor. Y es en ese sentido que la ley 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, define a la persona mayor como aquella persona que ha cumplido 60 años, sin diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cuál es nuestra finalidad? Es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, el pleno goce y el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de las personas mayores. Se intenta fortalecer la autonomía y el bienestar de las personas mayores garantizando su acceso a la justicia a través del ejercicio de sus derechos. Además de informar y orientar, otorgamos patrocinio judicial en todas las materias relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales. Es evidente que las personas mayores se van a encontrar con ciertos obstáculos a la hora de acceder a la justicia, como por ejemplo la brecha digital, plataformas tecnológicas nuevas, sobre todo ahora en pandemia con las audiencias virtuales, modelos procesales inadecuados y la no inclusión de asistencia jurídica integral, que estas duplas vienen, ¿no es cierto?, a suplir ese vacío. Y es por ello que como institución trabajamos en facilitar el acceso efectivo a la justicia, a través, por ejemplo, de la información y la promoción de derechos, para que el adulto mayor sepa cuáles son sus derechos y qué puede hacer. Además, la orientación, que se refiere a qué puede hacer una persona mayor frente a la necesidad jurídica o un conflicto en específico. Además, generamos mecanismos de solución adecuados y accesibles para ellos y logramos, o por lo menos facilitamos, el poder hacer el ejercicio del derecho, ¿no es cierto?, a través de la asesoría y representación en los procesos judiciales. En este contexto, además, es importante señalar y comentarles que en el mes de abril de este año el Poder Judicial presenta un nuevo protocolo de acceso a la justicia específicamente destinado a las personas mayores, que son recomendaciones que están concebidas a la luz de la normativa internacional que está destinada a facilitar y además a mejorar la atención de las personas mayores usuarias del servicio judicial. Vienen a ser buenas prácticas y está disponible además en la página de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que busca todo esto es garantizar el principio de igualdad y no discriminación en razón de la edad y el efectivo ejercicio de sus derechos que le permitan entonces alcanzar la justicia que merece. Qué bueno, Alexandra, que nos comentes estos temas tan interesantes y desde ahí igual, bueno, saludos desde Temuco, desde acá de la Corporación del Biobío. Me gustaría igual que pudiéramos quizás destacar la importancia, nos pudieras comentar cuál es la importancia de poder reflexionar sobre los derechos de las personas mayores y en este momento tan importante en nuestra historia igual internacional y nacional.
Bueno, Marcelo, mira, yo creo que el principal motivo, y es algo que, ¿no es cierto?, es sabido por todos, es el evidente cambio demográfico, constituyéndose hoy las personas mayores como un segmento que está en crecimiento en relación a otras décadas. Evidentemente, antes de la pandemia se señalaban otros datos que hoy a lo mejor ya no son, pero antes de pandemia se señalaba que para el año 2050 iban a ser más de 2 millones de personas mayores en el mundo. Y evidentemente eso significa un cambio también de mentalidad. Se relaciona con cómo vamos cambiando como sociedad. Entonces, debe existir una preocupación creciente de los derechos humanos en la vejez, pero esto desde una manera integral, visualizando un conglomerado de situaciones que inciden en ellos, ya sea culturales, sociales, económicos, etcétera. Y en ese sentido, podríamos decir entonces que tenemos un enfoque distinto. ¿Hay un cambio de enfoque respecto de las personas mayores actualmente? Sí, por supuesto, porque antes, ¿no es cierto?, observábamos la vejez desde un enfoque exclusivamente sanitario, o sea, es decir, la persona mayor no tenía tanta opinión en relación a las decisiones que se tomaban en torno a ella, y hoy las instituciones públicas trabajamos, ¿no es cierto?, en pos de asegurar el reconocimiento de su autonomía. Y además el enfoque era asistencial, se consideraba que las personas mayores eran más bien beneficiarias de políticas públicas, y hoy en día se considera que son sujetos de derechos que pueden exigir al Estado. Yo me acuerdo de años atrás, igual, cuando empezamos con personas mayores, de a poco también hemos ido caminando y ahora podemos también decir que tenemos instrumentos específicos que nos protegen, que protegen a las personas mayores. ¿Por qué crees tú que es tan importante tener estos instrumentos específicos para las personas mayores? Mira, la verdad es que en otros continentes, de hecho, no hay normas específicas relacionadas con personas mayores. Por ejemplo, en Europa se mantienen con legislación relacionada con la discapacidad. En cambio, Latinoamérica ha optado por una opción distinta, y nuestro país ha ratificado la Convención Interamericana, ¿no es cierto?, sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y podríamos considerar probablemente que esto va en el sentido de que nuestra cultura reconoce la sabiduría ancestral. Y es importante además hacer presente que se han realizado varias reformas a leyes nacionales en materia ya sea de familia, en materia penal, contemplando expresamente a las personas mayores como víctimas de ciertos delitos. Entonces, la relevancia de todo esto es que estas políticas, ¿no es cierto?, de Estado y de gobierno se vienen ahora a hacer patente a través de proyectos de ley. Y estamos muy entusiasmados con el proyecto de ley hoy en tramitación sobre envejecimiento positivo, que de hecho fue ingresado el año pasado, el año 2020, en el mes del adulto mayor, el mes de octubre, y se encuentra, ¿no es cierto?, con varios puntos que son muy importantes, como el envejecimiento positivo, los cuidados integrales. También se propende a un fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor que tanto necesitamos, ¿no es cierto?, porque ellos cuentan con una figura además como un abogado que es el defensor mayor, pero que no tiene facultades para poder patrocinar, y eso nosotros comunidades nos hemos dado cuenta que es muy necesario. Pero sin perjuicio de todo esto, de los protocolos, de las ratificaciones de convenciones y algunas modificaciones legales, aún nuestro sistema jurídico es disperso y hay ausencia normativa, hay algunos vacíos legales. Las sanciones tampoco son eficaces, o más bien apuntan a lo que se necesita como persona mayor. Por lo tanto, hoy es importante crear sincronías de ciertos derechos humanos que son interdependientes, que además están interconectados, y por ello es importante que ahora toquemos estos temas para poder acercar, ¿no es cierto?, estas materias a la comunidad. Así que en ese sentido, Marcelo, sería bueno que tú nos pudieras contar y explicar cuáles son los instrumentos legales que protegen a las personas mayores hoy, ¿no es cierto?, en nuestra normativa nacional. Sí, bueno, lo habíamos un poco esbozado al principio de la conversación y desde ahí justamente tenemos nosotros el primer instrumento legal que como Estado podemos tomarnos el año 2002 ya, justamente con la ley donde se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, se establece específicamente que las personas que tienen más de 60 años van a ser adulto mayor. En ese tiempo todavía no teníamos incorporada, de hecho, la palabra persona mayores, que con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos
que fue ratificada por Chile, y ya empezamos justamente a tener un sustento internacional de la normativa, y desde ahí, de este año 2002, donde tenemos el establecimiento de persona mayor a partir de los 60 años, sin distinción de sexo. Eso también es importante señalarlo, tanto hombres como mujeres, a partir de los 60 años pasamos a ser personas mayores, pero ya con la ratificación de la Convención Interamericana en el año 2017, nuestro país justamente no solamente tiene establecida esta normativa que designa a la persona mayor, sino que primero a nivel internacional nos ratificamos justamente la Convención Interamericana, y ya con eso elevamos los derechos, la protección de los derechos humanos de las personas mayores a nivel normativo, donde tenemos 27 derechos protegidos en la Convención Interamericana de las Personas Mayores, y es el primer instrumento internacional sobre el cual nosotros nos estamos apoyando. Quizá destacar dentro de los 27 derechos, el primero es el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad, que es súper importante, y también el último que trae esta Convención Interamericana para nosotros, que es el derecho 27, que es el acceso a la justicia, sobre el que efectivamente estamos conversando, sobre el que efectivamente el Poder Judicial también ha avanzado, sobre el que se han creado distintos protocolos en ese sentido. ¿Qué normas contempla hoy nuestro ordenamiento entonces a favor de la protección de las personas mayores, pero que han sido víctimas de maltrato? Sí, hoy día, bueno, esto ya lo tenemos del año 2010, efectivamente, justamente como les decía, esta ley del año 2002 que establece quién es persona mayor, pero ya el año 2010 se produce una modificación legal con la ley 20.427, efectivamente la protección, ya se incorporaron artículos de la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, que establecen protección especial para las personas que tienen más de 60 años. Y en ese sentido también de a poco nos hemos ido adecuando con los distintos ordenamientos jurídicos. Importante destacar que a nivel nacional, como también lo señalábamos, ya este año tenemos el protocolo de la excelentísima Corte Suprema, y justamente vinculado con este 27 derecho de la Convención Interamericana, el último del acceso a la justicia, este protocolo permite efectivamente una función práctica del Poder Judicial y respecto del acceso que las personas mayores tienen a la justicia. Como tú también lo señalabas, incluso estas brechas digitales, los procedimientos, el trato que tenemos con las personas mayores, tiene que ser también en base a los protocolos, y eso también hace una distinción importante, que es justamente lo que señalabas, que es tener distintas, en definitiva, análisis jurídico y protección, tanto para las personas en situación de discapacidad como para las personas mayores que eventualmente también tienen tratos jurídicos y convenciones distintas, y eso también propende a la autonomía y justamente a la instalación de los protocolos, en este caso desde la Corte Suprema, para el acceso de las personas mayores. En ese sentido también señalar que tenemos la protección del artículo 223 del Código Civil, es un artículo antiguo que también de a poco lo hemos entendido que se aplica a las personas mayores, son en la protección que requieren las personas mayores en estados de vida donde necesitamos justamente, aun cuando los hijos estén emancipados, que tengan una protección y un cuidado de las personas mayores desde el contexto civil. Marcelo, pero además, ¿tenemos alguna norma penal que proteja a las personas mayores hoy en nuestro país? Sí, con este avance legislativo que empezamos 2002, 2010, ya después con la aprobación de la ratificación de la Convención Interamericana, pudimos establecer también y tenemos norma penal en ese sentido, la ley 21.013, tenemos una protección ya no solamente a través de la ley 20.066 en el contexto de violencia intrafamiliar, sino que también tenemos una protección, y efectivamente ya en junio del 2017 se crean los dos tipos penales que eventualmente van a proteger a las personas mayores. Estamos trabajando incluso desde las duplas sociojurídicas para que la activación del sistema a través del contexto penal también se produzca, porque aquí ya la herramienta no es en el ambiente, no es en el tribunal de familia directamente, no es en el contexto civil, sino que es una protección penal que la ley 21.013 nos entrega, con la creación justamente de dos tipos penales de protección para las personas mayores: el maltrato relevante, que está sancionado, que eventualmente puede ser perseguido en sede penal, y también es el trato degradante al que eventualmente una persona mayor fuese sometida, menoscabando gravemente su dignidad.
en legislación que ya tenemos en el contexto penal, sumándose justamente a esta normativa que primero ya la teníamos como ley, después de eso justamente fuimos avanzando con la convención, y ahora tenemos tipos penales que nos permiten la protección de las personas mayores, y eso hace que la judicatura de sede penal, el Ministerio Público, y no solamente sean los tribunales de familia, los que eventualmente pueden analizar y sancionar los hechos que estén afectando a personas mayores jurídicamente, ya a nivel, en definitiva, no solamente de familia, como el señalaba, sino también penal. Desde ahí es súper importante este avance, y como también hemos tenido esta conversación para efecto de que podamos crear una real protección de las personas mayores, porque es normativa nueva, es normativa que efectivamente protege a nuestras personas mayores, pero también es normativa que tenemos que ir conociendo para efecto de poder aplicarla y poder ver desde dónde también vamos a proteger a nuestras personas mayores, porque desde ahí es súper importante proteger los derechos de las personas mayores, y me gustaría a ti, Carmen, preguntarte en ese sentido, ¿por qué consideras que la protección de los derechos de las personas mayores necesita una relevancia y una importancia que debe ser destacada y conocida? Marcelo, bueno, comparto todo lo señalado por usted anteriormente, e indicar que es súper importante y relevante proteger los derechos de las personas mayores en el sentido de que si bien hay normativa internacional, cierto, de derechos humanos, que en principio son de aplicación universal, o sea, para todas las personas sin distinción alguna, la evolución del régimen internacional de derechos humanos coincide en adoptar ciertas normas específicas para distintos grupos que han sido afectados por la discriminación. Vemos, cierto, que las personas mayores a lo largo de todo la historia, ¿cierto? Han sido un grupo afectado y discriminado, y además afectado o vulnerado sus derechos, sobre todo en estos principios y derechos que tú hablabas, Marcelo, recién, que están consagrados en la Convención. Carmen, te saluda Daniela desde el Maule. Te quería preguntar, ¿qué derechos y principios reconoce esta convención? Daniela, bueno, como dijo Marcelo recién, son varios los derechos que reconoce esta convención. A mí me gusta mucho destacar la igualdad de derechos que reconoce la convención a las personas mayores y cómo los ve, ¿cierto?, como sujetos plenos de derechos. Y además me gusta mucho un principio que para mí es un principio macro que tiene que ver con la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía que tienen las personas mayores. ¿Qué entiendes por dignidad? ¿Qué se entiende por dignidad, Carmen? Mira, podemos entender por dignidad como un derecho que tiene cada ser humano de ser valorado y respetado como ser individual y social, con sus características, ciertas condiciones particulares, es de carácter universal e inherente a cada ser humano. Por eso es tan importante, cierto, la dignidad. De hecho, así como punto aparte, puedo decir que la dignidad es uno de los principios macro, no solamente en el ámbito de las personas mayores, sino que en el ámbito de derechos humanos a nivel internacional. ¿Y qué se entiende por independencia, autonomía y protagonismo, que son también estos principios macro a los que hiciste alusión? Cuando hablamos de independencia y autonomía, es el derecho que tiene la persona mayor a poder tomar sus propias decisiones, ¿cierto? A desarrollar una vida autónoma, independiente y a disponer de mecanismos para poder, ¿cierto?, ejercer sus derechos. Y por otro lado tenemos el protagonismo, que tiene que ver con que quién mejor que la persona mayor sea dueño de su propio destino, de su propia vida, y que pueda tomar decisiones en la sociedad de la cual forma parte. Carmen, el tema que toca es bastante importante porque como operadores jurídicos ya nos ha tocado tener que defender, ¿cierto?, la autonomía de nuestros representados y su reconocimiento ante tribunales. En este sentido, ¿por qué crees que es necesario conocer y saber diferenciar lo que es la dependencia, la autonomía de la voluntad y la autovalencia de las personas mayores? Por un lado, ¿cierto?, tenemos la dependencia, que si bien la ley que tiene que ver con la discapacidad define lo que es una persona dependiente, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista más general, y vamos a decir que es la necesidad de ayuda de otra persona, ¿ya? En algunas actividades de la vida. Por otro lado, tenemos la autonomía de la voluntad, que es la capacidad, ¿cierto?, de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismas, ¿cierto?, y en sus relaciones con los demás dentro de los límites que señala la ley. Y la autovalencia tiene que ver y es concebida como un antónimo de la dependencia, vale decir, es la condición que tiene una persona para hacer
las actividades básicas e instrumentales y avanzadas de la vida diaria de manera independiente. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos conceptos, cierto? Y arraigarlos dentro de nosotros como personas? Porque perder la autonomía no implica necesariamente perder la autonomía, ¿ya? Porque son conceptos distintos, ¿ya? Quien ha perdido, por ejemplo, la capacidad de ejercer su autonomía, por lo general esta persona se va a encontrar en una etapa ya de más dependencia severa. Cuando vemos a una persona postrada que tiene una discapacidad psiquiátrica o una discapacidad mental, podemos poner como ejemplo, por ejemplo, las personas que tienen demencia senil, ¿cierto? Que tienen más de un 70% de discapacidad en su credencial de discapacidad. Ahí recién, ¿cierto? Vemos cómo la persona perdió su autovalencia y además va a perder, ¿cierto?, la autonomía de la voluntad. Pero va a haber muchos casos que nosotros, al menos como programa, hemos visto, ¿cierto?, donde la persona mayor puede ser dependiente, ¿cierto?, depender de otra persona para sus cuidados, pero sin perjuicio de aquello, no pierde su autonomía de la voluntad. Eso significa que siempre nosotros, ¿cierto?, como profesionales y las personas que están dentro de la sociedad, ¿cierto?, dentro de las instituciones, siempre tienen que preguntarle a la persona mayor su voluntad, qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos necesitan, que es un error que pasa mucho. Carmen, ¿dónde se encuentra regulado el derecho a la capacidad jurídica de la persona mayor? Bueno, la capacidad jurídica también es abordada por la Convención Interamericana, ¿cierto?, de la Protección de Derechos de las Personas Mayores. Y de hecho esta convención lo conceptualiza. Dice que los Estados partes van a reconocer que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida, ¿ya? Y además los Estados partes tienen que adoptar todas las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor y a todo el apoyo que ellos puedan necesitar. Y es aquí, ¿cierto?, donde vemos que quizás como Estado, ¿cierto?, tenemos un déficit en atención a que no hay dispositivos residenciales o dispositivos que nos ayuden, ¿cierto?, a salvaguardar a las personas mayores y a poder, ¿cierto?, prestarle este acceso respecto a su apoyo. Esto se puede solucionar, ¿cierto?, de repente con poner dispositivos o programas que tengan que ver con los cuidados, ¿cierto?, diarios, con centros de día, ¿cierto?, que vemos que en muchas comunas y regiones de nuestro país no se encuentran. Además, el Estado tiene que proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, ¿cierto?, de conformidad con el derecho internacional respecto de materia de derechos humanos de personas mayores. Y en nuestra legislación nacional, ¿qué se entiende por capacidad jurídica? En el caso de Chile, la capacidad jurídica constituye la regla general. Y esto es algo que a mí me gusta mucho recalcar, Daniela, porque por lo general las personas y las instituciones incluso siempre piden algún antecedente, algún documento que tenga que ver con la incapacidad de la persona, ¿ya? Y acá es súper importante recalcar porque la regla general es que todas las personas somos capaces, todas, ¿ya? Y solamente son incapaces, que es la regla, ¿cierto?, excepcional, aquellos que la ley declara como incapaces, ¿ya? La capacidad es vista como la aptitud de una persona para adquirir derechos y poder ejercerlos por sí misma, ¿ya? Y la incapacidad, por otro lado, se entiende, ¿cierto?, que la persona perdería esta aptitud de adquirir derechos y poder ejercerlos por sí misma. Carmen, necesariamente lo que tú nos estás explicando nos lleva a conversar sobre un tema y sobre un procedimiento que todos también como participantes, ¿cierto? Y como defensores de las personas mayores nos ha tocado patrocinar en algún caso. Me gustaría que nos explicaras qué es la interdicción. Bueno, la interdicción en realidad es un proceso judicial o una acción, ¿cierto?, que uno puede interponer ante un tribunal civil. eh, Puede ser un proceso voluntario contencioso, pero eso ya, en realidad acá cuando hablamos de interdicción es un estado jurídico en que se encuentra una persona que carece, ¿cierto?, de estas aptitudes generales que hablamos respecto de gobernarse o de administrar libremente sus bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona es declarada incapaz y cuando hablamos que esto se inicia por un proceso judicial, el término de este procedimiento donde el juez, ¿cierto?, dicta una sentencia y además indica, ¿cierto?, que la persona se va a declarar interdicta e indica, ¿cierto?, un tutor o la persona que va a administrar los bienes de esta persona y quién va a ser la persona que va a estar a cargo de cuidarla. Carmen, en ese sentido,
y entendiendo que el ejercicio del derecho a la autonomía e independencia de las personas mayores es algo que debemos salvaguardar, existen ciertos prejuicios y estereotipos en torno a la vejez que pueden ser consideradas una barrera, ¿cierto?, para el desarrollo de este ejercicio. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Que el derecho que hablábamos recién respecto de la autonomía y la independencia de las personas mayores se debe salvaguardar en todo momento, ¿ya? Incluso en actividades de la vida diaria. Yo le digo siempre a los usuarios que nosotros atendemos que de hecho ellos tienen la libertad incluso para elegir lo que ellos quieren de comida, ¿ya? Quieren comer. De lo contrario, ¿cierto? Esto puede conducir a generar maltrato hacia las personas mayores que muchas veces son normalizadas e invisibilizadas en la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la persona mayor asiste a un servicio público o cualquier servicio para recibir atención y se le habla exclusivamente al acompañante, a pesar que la persona mayor tiene sus facultades cognitivas sin deterioro, o incluso cuando se le consulta, ¿cierto?, sobre su ingreso de forma voluntaria a un ELEAM o algún dispositivo residencial, ¿cierto?, vemos que siempre se le consulta al acompañante y jamás se le consulta a la persona mayor. Entonces siempre hay que salvaguardar, ¿cierto?, estos derechos y estos principios que consagra la Convención Interamericana. Para seguir el tema respecto de las personas mayores y respecto de lo que hablábamos recién, respecto del maltrato, ¿cierto?, la discriminación, quería preguntarte a ti, ¿qué se entiende por maltrato de las personas mayores? Bueno, Carmen, el maltrato hacia las personas mayores es muy importante tener presente que se puede verificar a través de la ejecución de una acción concreta, como por ejemplo dar empujones, zamarrear, abofetear, provocar quemaduras, inmovilizar a nuestras personas mayores. Pero el maltrato también puede verificarse por medio de una omisión de nuestra parte, y que debemos entender entonces que aquella es la ausencia de la conducta que nosotros esperaríamos. Estamos en este caso, por ejemplo, cuando encontramos a una persona mayor sucia, malnutrida, que no está desarrollando de manera adecuada su tratamiento terapéutico o su tratamiento farmacológico, que no lleva un control de sus enfermedades crónicas al día, o que incluso es abandonado en un recinto de salud. En estos casos también se puede hablar de maltrato, pero ya porque se ha omitido la conducta que uno esperaría de sus familiares y sus redes. Como sociedad, entonces, debemos trabajar en actividades preventivas para erradicar y evitar el maltrato en la etapa de la vejez, así como también se debe sancionar a aquellas personas que de manera intencionada o por negligencia o desconocimiento ejercen violencia hacia nuestros adultos y adultas mayores. Cuando esta violencia es cometida en el seno de la familia, se va a considerar violencia intrafamiliar y va a ser conocida por los tribunales de familia, cuando esta conducta, ¿cierto?, la conducta desplegada no constituye delito. Si por el contrario se configura un delito, ya sea el de amenazas o, por ejemplo, el maltrato habitual o un maltrato físico con resultado de lesiones, entonces su investigación será desarrollada por el Ministerio Público y el conocimiento y sanción será desarrollado por los tribunales penales correspondientes. Es importante recalcar que en esta labor todos y todas tenemos una forma concreta de ser parte, y es activándonos y efectuando las denuncias que correspondan cuando estemos en conocimiento de una situación de agresión, maltrato o abandono hacia una persona mayor. Daniela, ¿y qué debemos hacer si tenemos, por ejemplo, conocimiento de que un hombre o una mujer mayor están siendo agredidos por familiares o quizás por su propio cuidador? En este sentido, y respondiendo a tu pregunta, Carmen, es muy importante tener presente que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de maltrato hacia una persona mayor puede realizar una denuncia. Y esta denuncia la puede desarrollar ante carabineros de su sector o bien acudiendo directamente a los tribunales de familia de su ciudad, e incluso puede solicitar reserva de su identidad. Es importante conocer esa posibilidad, Daniela, pues que hay cierta experiencia, bueno, por la experiencia sabemos de casos de personas que no se atreven a denunciar por temor a represalias, ¿cierto? De modo que proteger su identidad es una acción de resguardo que además de proteger al propio denunciante, ¿cierto? Permitirá que un hecho vulneratorio será develado, lo que beneficiará también a la víctima, en este caso a las personas mayores. Daniela, en este contexto, ¿existen personas que por ley estén obligadas a realizar alguna denuncia por violencia intrafamiliar cometida en contra de alguna persona mayor? Así es, Carmen.
tal como explicaba, cualquier persona puede desarrollar una denuncia, hacer una denuncia por violencia intrafamiliar, pero en nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 175, nos señala ciertos sujetos o personas que están obligadas a denunciar de los hechos que conocieran y que pudieran constituir violencia intrafamiliar. El listado que establece este artículo es bastante extenso, pero puedo explicar o señalar en esta jornada que están obligados los miembros de Carabineros, de Policía de Investigaciones, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas, los fiscales y los empleados públicos, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y en general todos los profesionales de la salud. También los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales a todo nivel. Ellos están obligados a hacer esta denuncia dentro de 24 horas desde que se tomó conocimiento de la situación. Esta misma obligación, y es muy importante recalcarla, sobre todo tratando en esta jornada de personas mayores, recae entonces esta obligación también en aquellas personas que ejercen el cuidado personal de aquellos que en razón de su edad o incapacidad no pueden formular por sí mismos la respectiva denuncia. Daniela, ¿y se puede interponer demanda por violencia intrafamiliar? Así es, la demanda la puede interponer la propia víctima, también la puede interponer sus ascendientes, que en el caso de personas mayores va a ser menos probable, ¿cierto? También puede interponer esta demanda sus descendientes, es decir, los hijos, nietos, bisnietos de la víctima, o bien las personas que la tengan bajo su cuidado. Daniela, ¿y cómo continúa este procedimiento? ¿Cuánto puede demorar, cierto, el obtener una sentencia que ponga fin a los actos de violencia y sancionar al autor? Bueno, obviamente cuando se está tratando un tema tan grave como el maltrato hacia personas mayores, uno espera que el procedimiento y que los resultados se vean pronto. Entonces, una vez que la denuncia o la demanda llega a conocimiento del tribunal, el juez de inmediato debe dictar una resolución que admita a tramitación esta denuncia o demanda y citar a una audiencia. Como experiencia, puedo señalar que en estos casos la magistratura se apoya especialmente en unos funcionarios del Poder Judicial que son sus consejeros técnicos. Ellos son los que están encargados de realizar el despeje previo. Llaman a la víctima, pueden llamar también incluso al denunciado, llaman a las redes familiares, toman contacto con profesionales de centros de salud primario, de manera de que puedan entregar al juez de manera oportuna una sugerencia respecto del curso de este proceso. En este sentido, es de vital importancia que aquellos operadores del sistema, como nosotros, abogados o funcionarios públicos, carabineros y terceros que denuncien, entreguemos información clara, un relato detallado de lo que se está denunciando, ojalá con días y horas, describiendo la conducta concreta y aportando por sobre todo antecedentes anexos, como por ejemplo datos de contacto de la víctima y de su red familiar. En el desarrollo de mis funciones como abogada en la Oficina de Personas Mayores en la región del Maule, he recibido ciertos casos derivados desde tribunales en que la víctima vive en un sector rural, en el que no se me aporta, por ejemplo, nombre de calle ni de numeración porque no existe. Pero en esos casos la sugerencia, ¿cierto?, a quienes denuncien o a los demás operadores es que entreguen datos que permitan llegar hacia la víctima de manera rápida y oportuna. Entregar el teléfono permitirá entonces que se pueda tomar un contacto de manera más rápida con él o con ella, y de esta forma conocer en tiempo oportuno cuál es su situación de riesgo, de manera que se pueda entonces, y cuál es la situación de riesgo en que se pueda encontrar esta víctima. Si estos antecedentes no se aportan, entonces la consejera técnica no podrá contactarse a tiempo y no se podrán adoptar las medidas de seguridad apropiadas para el caso concreto. Daniela, y siguiendo por esta misma línea, ¿cierto? ¿Qué medidas o qué puede hacer el juez para resguardar la integridad, tanto física, ¿cierto?, como psicológica de la víctima a tiempo? Bueno, antes de dictarse sentencia en un procedimiento de violencia intrafamiliar, el artículo 7 de la ley 20.066 establece que qué debe hacerse cuando existe una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, incluso cuando ésta todavía no se haya llevado a cabo. En estos casos, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, es decir,
solo habiendo conocido de los hechos que se han descrito en esta denuncia o demanda, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Este mismo artículo nos señala incluso un catálogo de situaciones en que se debe presumir que existe este riesgo. Por ejemplo, cuando existe intimidación de causar daño, cuando existen antecedentes de consumo de alcohol o de drogas, cuando existan otras denuncias o condenas previas por violencia intrafamiliar, cuando existan otros procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito, o cuando existan antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de una personalidad violenta. Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima tenga una condición que la haga vulnerable, caso dentro del cual podríamos circunscribir a un adulto mayor, por ejemplo, con dependencia o discapacidad, sea esta física o psíquica. ¿Y existirá alguna situación de riesgo que el legislador haya considerado especialmente para las personas mayores? Así es, en este mismo artículo 7 de la Ley 20.066, en su inciso final, se establece que se va a considerar especialmente como una situación de riesgo inminente cuando parientes de una persona mayor lo procedan a expulsar de su vivienda o de una vivienda, a relegarlo a sectores secundarios, o por ejemplo se limite o se restrinja su desplazamiento dentro de este inmueble, sin importar si la persona mayor es dueña o no de esta casa, habitación. La importancia entonces de acreditar o fundamentar estas situaciones de riesgo dice en relación con que el juez podrá ordenar desde un comienzo algunas medidas protectoras. Es por eso que, como les señalaba anteriormente, es muy importante que al momento de detallar el hecho que nosotros estamos denunciando, se haga alusión a estas circunstancias, si existe o no drogadicción, si existe o no consumo problemático de alcohol. ¿Por qué? Porque el juez, antes de dictar sentencia, con el mérito de lo denunciado, va a poder, por ejemplo, ordenar medidas protectoras como la salida inmediata del ofensor o de la ofensora del hogar común, la prohibición de acercarse, podrá fijar alimentos provisorios, prohibir el porte y tenencia de armas y establecer medidas de protección genéricas para las personas mayores. Tratándose de personas mayores en situación de abandono, el juez podrá incluso decretar su internación en un establecimiento de larga estadía, cuando por supuesto se cumplan los requisitos, como por ejemplo el contar con la autorización y consentimiento de esta persona mayor. Bueno, agradecer, ¿no es cierto?, la participación de todos ustedes y ¿no es cierto?, también el interés por tratar de alguna manera de dar respuesta a las principales preguntas que nos llegan, ¿no es cierto?, diariamente por parte de nuestros usuarios, que no necesariamente se va a tratar de personas mayores, muchas veces, ¿no es cierto?, son sus familiares o su comunidad, ya sea vecinos o conocidos de ellos, quienes vienen a estas duplas a poder tratar de saber un poquito más cómo denunciar, qué hacer con un adulto mayor, por ejemplo, ya no puede hacer cobro de su pensión, y ahí es cuando cobra relevancia, ¿no es cierto?, la interdicción, qué pasa cuando ese adulto mayor está solo y no se sabe qué pasa con su familia, y ahí iniciamos estos procesos, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar, a efecto también de poder volverlo a vincular con estos hijos o nietos o quien sea que el adulto mayor pueda tener, porque no muchos de los adultos mayores a lo mejor no tuvieron, ¿no es cierto?, o no se casaron, no tuvieron hijos, entonces son dinámicas y realidades muy complejas que se tienen que visualizar, como habíamos comentado al inicio, de una manera integral, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde la respuesta que el Estado da a estas situaciones que se dan a diario y que son más bien también sociales. Así que bueno, así concluimos esta conversación de la Maratón por el Acceso a la Justicia, organizado por las corporaciones de asistencia judicial del país, y agradecemos también la participación de las personas que hoy nos ven, y nos despedimos, ¿no es cierto?, junto a Daniela, que fue la última en hablar, ¿no es cierto?, Daniela de CAS Metro, Carmen Moreno también de CASVAL, Marcelo de CAS Bio Bio, y acá por la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta. Entonces, les damos las gracias, nos despedimos, que estén muy bien, y cualquier consulta siempre la pueden dejar, ¿no es cierto?, por los comentarios, nosotras se las vamos a tratar de responder. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, y ahora los queremos dejar invitados
a poder visualizar algunos testimonios de usuarios, personas adultos mayores de la Corporación de Asistencia Judicial. Tenía mucho problema acá en mi casa, no podía llegar, no podía estar acá, me iba en la mañana, llegaba en la noche, tenía problemas con los familiares que habían acá. Llegó la abogada y la asistente social, vinieron a mi casa y en 2 días la persona que me estaba estorbando, me estaba molestando, con la que estaba pasando mal, salió. Porque mis nietas me habían llevado las casas, me habían quitado el departamento, la arrendaron sin mi situación, sin mi confirmación mía. Yo no firmé ningún papel. Pero últimamente ya se puso media pesada la cosa, así que ya tuve que ir al adulto mayor. Y después yo estaba allá y me fueron a buscar las cosas sin avisarme a mí, me las llevaron todas. Y de ahí empecé a estar mal, no estaba bien, ahí me tenían en una pieza con tierra. No estaba bien ahí yo, por eso que fui a la defensa del adulto mayor. Ellos me han ayudado, en todo me han ayudado, y donde estoy bien gracias a ellos. Muy bien, muy atento, muy... solucionó luego el problema en menos de 15 días. Sobre todo la oficina, todo, la atención, todo lo que nos dan, nos favorece. Y el arriendo lo recibo yo, porque lo estaba recibiendo mi nieta, no me lo quería pasar a mí. Porque yo mientras estuve allá no me pasó ningún 20 a mí, lo estaba disfrutando ella nomás. Ahora estoy viviendo de una amiga. A una amiga de corazón bueno que me recibió acá, gracias a ella estoy bien acá, estoy bien de salud y de todo. Muy bien, tranquila, calmada, relajada. Vienen mis amistades, tomamos tecito, vienen mis colegas del club, donde estaba antes yo. Ahora soy el dueño de casa, soy el que se sienta en la tercera mesa.